Hay nuevas medidas, hay más información con respecto a lo que está haciendo este gobierno, particularmente el Ministerio de Salud, a propósito del coronavirus. Queremos conocerlas, queremos entender muchísimo más cómo enfrentar esta situación y también la información que va llegando desde el mundo justamente a Chile. Para eso nos acompaña el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien le agradecemos en esta oportunidad de estar con nosotros. Ministro, muchas gracias. Francesco, muchas gracias a usted. La información es diversa con respecto a lo que sucede justamente en el mundo. Estos más de 80.000 casos justamente en China, donde se origina este brote, pero lo que pasa en Italia, la última información con respecto a España, que podemos ir detallando durante la entrevista, pero es mucha la información y la rapidez y en fin. ¿Qué pasa en Chile realmente? ¿Cuál es la realidad? Usted habló de un seguimiento a 260 casos justamente el día de hoy, pero quiero tratar de como entender, ¿no? ¿Qué está pasando realmente con este virus en el mundo? Nosotros podemos decir, confirmar, ¿no es cierto?, que en algún momento de diciembre en la ciudad de Wuhan, en China central, hubo una transmisión desde un animal, no sabemos cuál, a un ser humano de este virus, coronavirus, de este nuevo virus coronavirus, y en algún momento ese virus cambió, mutó y tuvo la capacidad de transmitirse ya no de animal a humano, sino de humano a humano. Cuando eso pasa, la posibilidad de que se desarrolle una epidemia es enorme. Voy a poner un ejemplo para explicarlo mejor. En Chile nosotros tenemos enfermedades zoonóticas, o sea, enfermedades en las cuales el germen, el virus, se transmite de un animal a un hombre, pero no se transmite de una persona a otra persona. El ejemplo más característico es el anta. El anta se transmite de un roedor, ¿no es cierto?, el ratón de cola larga, a un ser humano. Esta persona se enferma, muchas veces gravemente, muy delicada la enfermedad, muy grave, ¿no es cierto?, pero no se transmite de un ser humano enfermo a otro ser humano, y eso significa que esta enfermedad en realidad tiene muy pocos casos cada año, pero cuando genera esa posibilidad, como ocurrió con la influenza humana H1N1 del año 2009, que primero se llamó gripe porcina o influenza porcina porque se transmitía de los cerdos en México a personas que trabajaban con los cerdos, pero hubo un momento en que el genio del virus, la capacidad de infectar se transformó y empezó a generar posibilidad de transmitir de una persona a otra, y ahí entonces se genera una amenaza nueva. ¿Por qué? Porque los seres humanos vivimos hacinados, viajamos en metro, tomamos las manos, las cosas que otros tocan, entonces posibilidad de infección. Se ha desarrollado en forma muy rápida. Estamos hablando de que el primer caso documentado en China, 31 de diciembre. O sea, no se han cumplido 2 meses. Y tenemos hoy día 80.000 casos, 2.700 y tantos fallecidos, más de 30 países con brotes independientes. Tu familia, me imagino, es originaria de Italia. Sí. ¿De qué parte? De Roma. De Roma. En el Véneto, arriba, en Italia, arriba de la bota, ¿no es cierto?, de la nada, perdona que lo diga así, o sea, sin identificar qué tiene que haber tenido que ver esta situación en el norte de Italia con China, apareció hace 3 días atrás, ¡pum!, un brote de enfermedad violentísima, ¿no es cierto?, que ya tiene fallecidos, ya tiene cientos de enfermos. Y más eso, de 200, sí. Y esto es lo que queremos prevenir. Por eso, como decía la subsecretaria Daza recién, nosotros estamos obsesionados porque cada persona que ingresa a Chile y que viene de un lugar de riesgo, como era China hasta el día de ayer, y desde hoy y mañana ya desde Italia, desde Japón, desde Corea del Sur, desde los lugares donde hay estos brotes secundarios, no una persona que vino de China, llegó de China, perdón que use por favor, ejemplo, adelante. Llegó de China, la vamos a vigilar, es lo que estamos, y hay un riesgo para las personas que lo rodean. Este set estaba armado antes, sí, por supuesto, entonces, pero úselo nomás. Nuestra preocupación es vigilemos a esta persona. Sí. Sigámosla, estas 260 personas, porque estuvieron en un lugar de riesgo, se pueden enfermar, y vigilemos a sus familiares cercanos. Que van a tener contacto seguramente. Entonces, ahora, ¿pero qué se le dice a esa persona? A esa persona se le dice, mire, usted viene de un lugar de riesgo, usted puede durante los próximos 14 días desarrollar la enfermedad, le pedimos por favor
podemos ordenar, pero le pedimos de buena forma, quédese en su casa, use mascarilla, lávese las manos. Lo vamos a llamar diariamente o cada 2 días, o lo vamos a ir a ver, si es que no podemos llamarlo. ¿Hay un permiso legal también por el tema laboral, qué sé yo? Por supuesto, estas personas pueden pedir licencia médica o certificado o lo que Porque fuera. en el fondo el mensaje también es para todos los chilenos que están en el mundo, no precisamente acá, y que pasaron hace poco o van a pasar. Bueno, a partir del lunes vamos a instruir una declaración jurada en que las personas, tal como uno cuando llega en un avión dice al SAG, declaro juradamente que no traigo ni semillas ni ningún artículo, porque pueden traer enfermedades, ¿no es cierto?, de importancia para la industria de vegetal o animal, agrícola. Vamos a decir, perdón la comparación, vamos a decir, usted dígame en cuáles son, declaración jurada, cuáles son los países que ha visitado los últimos 15 días. Y si efectivamente, ¿no es cierto?, llega un familiar tuyo que estuvo en el Véneto, en el norte de Italia, nosotros le vamos a decir, momentito, usted evidentemente... Ya, pero son los últimos 15 días. Los últimos 15 días, porque eso es lo que se ha definido como el periodo de incubación de la enfermedad. Quiere decir, pasados los 15 días, y quiero recordar lo que ocurrió en este transatlántico, el Diamond Princess, ellos dijeron, vamos a hacer una cuarentena de 14 días. Y las personas que durante 14 días, estando en este barco encerrado, no se hayan enfermado, los vamos a dejar bajar. ¿Por qué? Y llegaron, de hecho, una pareja de chilenos ayer en la mañana de ese crucero. Los vamos a dejar bajar porque ya sabemos que no se enfermaron, porque el periodo de incubación, o sea, desde que uno se contagia hasta que desarrolla los síntomas, hasta aquí la información es que puede ser un máximo de 14 días. Para entender bien, por lo tanto, esa pareja que ya vivió ese proceso no está en el mismo seguimiento que estas otras personas. Está en un seguimiento más estricto todavía. Ellos están en su casa. Porque ellos estuvieron en un barco donde de 3.600 personas en el barco. ¿Pero rompe la lógica de los 14 días? ¿Simplemente porque estuvo muy cerca o porque podría haber llegado el contagio en esos últimos días? Exactamente. O sea, lo que ocurrió, y nos informamos hace poco, que personas que no se enfermaron estando en este transatlántico, que fueron negativas para el test de coronavirus, al bajarse del barco, llegaron a sus países, Australia, Estados Unidos, y están enfermas de coronavirus. Entonces, nosotros decimos borrón y cuenta nueva. Cuando usted llega a Chile, empezamos la cuarentena de 14 días sin memoria, porque no tenemos ninguna certeza de lo que ocurrió en ese barco, lo que fuera, y por lo tanto vamos a empezar esta cuarentena de 14 días. Perfecto. Ahora, van apareciendo ciertas noticias que llaman la atención. En su minuto fue un tema con la FACH, usted bien recuerda. En el hospital, por supuesto, también tiene que ver, por ejemplo, lo que pasó hace poco en Valdivia. Dijimos recién Osorno también en la presentación de esta entrevista, o cuando revisábamos el tema aquí en el programa. Y justamente por eso le pregunto, ese tipo de titulares, noticias, esa información, ¿cómo tenemos que procesarla? ¿Cuán importante es? Usted me dice que estamos siguiendo a 260 personas, pero realmente no sabemos, ustedes saben, pero nosotros no sabemos quiénes son. ¿Nos tiene que alarmar? ¿Cómo lo tenemos que tomar? O sea, esta es insisto, una vez que la enfermedad deja de tener historia de contactos y ya no podemos seguir persona a persona, tenemos que entrar a una etapa de medidas generales, como nos pasó con la influenza del año 2009. Nosotros estamos concentrados en el seguimiento de personas que pueden enfermar, que tienen un riesgo cierto de enfermar. Y quiero decirlo, tenemos una alerta sanitaria, tenemos los recursos, tenemos los exámenes, tenemos los lugares de aislamiento. Si se llega, estamos preparados por una instrucción explícita del presidente de la República en la última semana de enero. Preparémonos en un escenario de que esta cosa puede ser muy complicada. Nosotros creemos que tenemos un doble riesgo, y es que, a diferencia de lo que ocurrió en China o en otros países, en Italia ahora, ellos están saliendo del invierno. La época de mayor riesgo para infecciones respiratorias está empezando recién, va a empezar en el mes de abril o mayo. Y tenemos la noticia, la certeza de que en el hemisferio norte el brote de influenza fue muy duro. Entonces, enfrentamos un riesgo muy serio de que tengamos en el invierno 2 virus que ataquen severamente a la población: el virus de la influenza, que tiene vacuna, y el virus del coronavirus, que no tiene vacuna. Pero estamos preparados, dice usted. Estamos preparados. Estamos preparados porque tenemos camas disponibles, 2.600 camas, porque tenemos laboratorio en todo Chile, porque tenemos colaboración intersectorial de la PDI, de Cancillería. Cancillería nos llega un listado todos los días de las personas que vienen a Chile desde los países, desde los lugares de riesgo, que hasta ahora era China, pero a partir de ayer
y hoy hemos aumentado ese escenario a los otros países donde hay brotes independientes. Se lo pregunto porque justamente el jefe de la misión de la Organización Mundial de la Salud en China dijo una cuestión bien impactante, ¿no? Lo explica, pero de todas maneras es impactante, que el mundo simplemente no está preparado para la epidemia del coronavirus y dice que no estamos preparados como debíamos estarlo, sino... Y es como una especie de llamado a que los países independientes no tengan casos todavía o hagan seguimientos, estén pero así preparadísimos, porque esto si empieza, avanza a una velocidad que no podemos imaginar. Yo diría, y así lo reconocía el representante de la Organización Mundial de la Salud con quien nos entrevistamos por teléfono, el experto en emergencia, que Chile tiene un nivel de preparación muy importante por la historia sanitaria que tenemos, por la costumbre, la educación de los trabajadores de la salud, la colaboración del colegio médico, de los expertos, y en ese sentido Senabas ya compró las mascarillas, ya compró los alcoholes geles, tenemos todos los insumos para hacer los diagnósticos repartidos a lo largo del país, la red privada también, estamos adelantando la puesta en marcha de hospitales para tener camas si es que fuera necesaria por la influenza, por coronavirus o por la combinación de ambos, y en ese sentido yo creo que nosotros, por la instrucción del presidente, más bien hemos actuado en exceso. ¿Por qué? Porque suponíamos que efectivamente, llegado este estado de alerta, las cosas iban a ser más complicadas. Voy a poner un ejemplo que hoy día me da dolor. ¿Cómo es posible que las farmacias en Chile estén vendiendo las mascarillas N95, diciendo además esta mascarilla le sirve para el coronavirus, a 60.000 pesos, cuando una semana atrás costaban 15? O sea, es que no han aprendido nada. ¿Cómo es posible que en una semana las mascarillas de este tipo especial para coronavirus, digamos para cualquier cosa, pero para coronavirus, suban de 15 a 60.000 pesos? Es una burla. Y por eso quiero decir, anticipando, nosotros hicimos todas estas adquisiciones y todo el montaje de la red anticipadamente para estar preparados para un eventual brote que creemos va a llegar. Yo creo firmemente que sería muy extraño que nosotros no tuviéramos casos de coronavirus, dado lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Que Austria dice hoy día primeros casos, India primeros casos, Estados Unidos más casos, y lo de Italia, que es muy llamativo. En España y en las Canarias, un caso que viene de Italia, 1.000 personas, sí. El calcio, ¿no es cierto?, en Italia se juega sin público, porque tienen temor, y suspendía la ópera, suspendido esto, suspendido lo otro. O sea, este es un tema muy relevante para una enfermedad que tiene una letalidad relativamente alta. O sea, letalidad significa de que cada 100 se enferman, ¿cuántos fallecen? Es mucho más. ¿Cuál es el porcentaje? Es 3%, 3,3% exactamente. Pero eso se ha definido como bajo. Bueno, la influenza dependiendo justamente de si tú eres una persona mayor, si tienes alguna enfermedad crónica, es más complejo. Pero influenza es 0,15%. O sea, esta es una enfermedad con una tasa de letalidad 20 veces mayor a la de la influenza. Y en ese sentido, es cierto que el riesgo se distribuye heterogéneamente de acuerdo a si la edad que tiene la persona, si tiene enfermedades de base, que son las que tienen más riesgo, efectivamente. Una persona como tú, ¿no es cierto?, que se enferme de coronavirus probablemente va a tener una influenza, un dolor muscular, fiebre y nada más. Pero una persona de 80 años que está postrada en cama, que tiene diabetes, que a lo mejor ha recibido tratamiento por un cáncer, se las va a ver muy duro con esta situación. ¿Y se está enfrentando a la influenza también? Y imagínense, gracias por la pregunta, imagínense que esta persona que es susceptible a la influenza porque no se ha vacunado todavía contra la influenza, puede adquirir influenza y después adquirir durante el mismo año una enfermedad tan severa como la influenza. Por eso nuestra solicitud, nuestro encarecimiento, nuestra campaña, vacúnese contra la influenza ahora, deje de ser susceptible para la influenza, y eso se logra mediante la vacunación, cuando desde el 16 de marzo hasta el 30 de abril necesitamos que toda la gente se vacune antes del 30 de abril
contra la influenza para eliminar el riesgo, porque la vacuna de la influenza no protege para el coronavirus. Quiero ser súper claro que no se vaya a prestar para ningún enredo. No protege para el coronavirus, pero tener durante el mismo año una influenza severa y un coronavirus severo es una cosa muy delicada. Muy cortito, ministro, porque se nos acaba el tiempo, pero el hecho de vacunarnos contra la influenza es interesante de otra perspectiva también, porque hay gente que dice, no, yo soy joven, no me interesa, yo no voy a tener problemas. Pero cuando yo me vacuno, también estoy haciendo el aporte social de no contagiar a nadie más en su minuto, ¿no? O de no ser portador, ¿no? Evidentemente, cuando nosotros decimos que se vacunen las embarazadas, en realidad estamos pensando en el hijo que está por nacer, porque él no va a tener ninguna defensa a menos que la mamá se vacune y le transmita esas defensas durante el embarazo. Y entonces este menor hasta los 6 meses que no tiene posibilidad de desarrollar defensas por sí mismo, esté protegido gracias a estos anticuerpos que pasivamente se le entregan desde la madre. Y evidentemente yo puedo decir, bueno, si me pasa una influenza, pero si en la casa vive conmigo mi abuelo, claro, y resulta que el abuelito está ahí postrado y tiene, no sé, bueno, yo me vacuno por solidaridad con mi abuelo. Y entendido ese punto, si yo me vacuno contra la influenza y el día de mañana tengo ciertos síntomas, ¿se descarta la influenza? No. Se lo pregunto en qué sentido. En que en la manera, es una tesis simplemente, en la manera que nos vacunamos contra la influenza, ¿podemos ir más rápido a sospechar por coronavirus en un futuro? En este momento los exámenes para coronavirus y para influenza están separados, ¿no es cierto? La persona que mencionábamos recién de Valdivia, se le hicieron todos los exámenes para influenza, se le hizo el examen para coronavirus. Pero justamente los síntomas se parecen, por eso en pocas semanas más nosotros vamos a hacer todo juntos. Perfecto. O sea, la misma muestra vamos a hacer, usted tiene influenza A, influenza B, o parainfluenza, o adenovirus, o coronavirus. Y evidentemente al médico no se le puede pedir que diga frente a una persona que tiene fiebre, le duelen los músculos, está tosiendo, tiene secreciones, ¿esto es influenza o es coronavirus? No lo sé, tengo que testearlo como sea, porque puede ser cualquiera de las dos cosas, porque la presentación es muy similar y de allí la necesidad de implementar este examen, este testeo en todo el país. Debiéramos tener una herramienta, y con esto termino, y muy corto porque si no me van a retar, pero usted mencionaba recién el tema de las farmacias, decía que era una burla. ¿El Estado no tiene ninguna herramienta para administrar, regular justamente eso? Bueno, ahora tenemos la ley de Senabast, que fue aprobada en 50 días muy virtuosamente en el Parlamento, en ambas cámaras, y esta ley le permite a Senabast intermediar no solo medicamentos, sino que también insumos. Esta está vigente a partir de abril. Entonces Senabast va a poder entregar este tipo de insumos para influenza y fijar el precio, lo que es muy importante. Decirle a las farmacias que hoy día están vendiendo a 60.000 pesos esta mascarilla. No, señor, yo se lo conseguí y lo conseguí a 10.000 pesos, perdón que diga cualquier número por inventar. Usted no la puede vender más de 15.000 pesos porque si no, no le doy mascarilla y se queda sin mascarilla. Y en ese sentido, esta ley de Senabast la vemos como una tremenda oportunidad para evitar estos abusos que se reproducen, a pesar de que son multados, a pesar de que son fiscalizados, se reproducen cada vez que hay una oportunidad de lucrar feamente, perdón que lo diga, con las necesidades de salud de las personas. Jaime Mañalich, ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted.